En el vídeo de hoy vamos a ver los problemas que pudiera tener nuestra planta para poder revivirla o resucitarla con un abono casero muy efectivo que tenemos en este canal. Pero antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Asimismo quiero pedirte un me gusta a este vídeo. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho en el canal. Muchas gracias por tu colaboración. ¿Cómo hacer para revivir cualquier tipo de planta sin abonos? Pero antes tenemos que partir de la base de saber qué es lo que le ocurre a una planta cuando empieza a marchitarse o cuando empieza a morir. En general, los abonos de estimulación rápida van muy bien para volver a resucitar cualquier tipo de planta. Pero muchas veces no es solo la falta de nutrientes por lo que nuestras plantas comienzan a morir, sino que puede ser varios factores. Las plagas y enfermedades, por ejemplo, si tenemos una planta que tiene una plaga importante o que tiene algún tipo de enfermedad vírica o que, por ejemplo, tiene hongos, pues de nada va a servir que le echemos abonos que estimulen a que vuelva a resucitar. Bueno, veis aquí, si hay bichitos, no hay que estimular la planta. Lo que hay que hacer es acabar con esos bichitos. ¿Veis? Esas son plagas. Por eso es muy importante averiguar cuál es realmente el problema de nuestra planta. Así que para empezar, tendremos que ir descartando paso a paso todos estos posibles problemas. Después de descartados todos, si creemos que el problema de tu planta realmente es por falta de nutrientes, pues te voy a recomendar al final del vídeo un abono que te va a encantar para que realmente tu planta vuelva a resucitar. ¿Veis el abono? Bueno, pero si lo que tu planta tiene es bichos, tendríamos que hacer un insecticida casero, que luego al final del vídeo también te diré cómo hacerlo con jabón potásico, que va muy bien para combatir pulgón, araña roja, cochinilla, lo que sea. Y si tenemos hongos en nuestra planta, pues también tendríamos que quitar las hojas que estén en mal estado por los hongos y aplicar un fungicida, como por ejemplo un fungicida de leche, que realmente va muy bien. En la pantalla final del vídeo te voy a dejar un listado de insecticidas y fungicidas para que puedas utilizarlos con tus plantas si es lo que necesitas. Después de descartar que tu planta tenga, ya has descartado que no tiene plagas ni bichos, ¿no? Entonces comprobaremos si tiene algunas hojas marchitas para quitarlas, para dejar la planta totalmente saneada para que vuelva a brotar perfectamente. Debemos tener en cuenta que otra causa por las que las plantas mueren puede ser por el exceso de sol. A estas plantas que veis en las imágenes les está dando el sol. Si realmente tienes una planta un poco sensible que al mediodía pues ves que le está marchitando mucho las hojas, comienza a secarse las hojas, deberías de ponerla en un lugar pues con más semisombra, ya que el exceso de sol hace que las plantas comiencen a marchitarse, a volverse las hojas amarillas y se comienzan a secar. Por ello, de nada va a servir que le eches otro tipo de abono si le está afectando el sol negativamente. Bueno, resulta que por un lado el exceso de sol es negativo, pero por otro lado la falta de sol, veis las imágenes, es mala, ya que hace que las plantas crezcan muy débiles y con poco color verde, ya que no tienen demasiada clorofila. Así que ojo con el sol. ¿Ves? Las de las imágenes necesitan más sol. El riego es otra de las causas por las que una planta puede morir o pudrirse, tanto si te pasas con la cantidad de agua como si no le echas el agua que necesita. Realmente, si le estamos echando mucho riego, la planta comienza a ponerse amarilla. Es ahí cuando deberíamos de quitarle todas las hojas secas o amarillas y deberíamos regarla menos. Es decir, esperar a que la tierra se seque un poquito más. Y por el contrario tenemos, si tiene un estrés hídrico, es decir, que la planta sufre muchísima sed, las hojas van a empezar a secarse por los bordes y van a empezar a caerse un poquito. Es ahí cuando deberíamos de aplicarle más riego. Bueno, y por último también puede ocurrir que la maceta de tu planta se haya quedado pequeña y no tenga espacio suficiente para desarrollar sus raíces. Asimismo, tendrá poca tierra y no recibirá la cantidad de nutrientes que necesita. Por eso deberíamos de trasplantarla a una maceta más grande o sacarla de la tierra y cortar una parte de sus raíces
comenzando por las que están más feas. Una vez que hayamos saneado bien las raíces, elegimos un tiesto o maceta más grande que el anterior y le echamos una tierra nueva para que nuestra planta se desarrolle correctamente. Ahora ha llegado el momento de aplicar este maravilloso abono. Solo vamos a necesitar 2 ingredientes. Es más fácil de hacer en casa de lo que te imaginas. Te voy a dejar el vídeo en la descripción. El título es Revive cualquier planta con este abono casero, curar plantas. Bueno amigos, espero que te haya gustado este vídeo y todos los consejos. Comparte con familiares y amigos que les podría interesar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.